Ella tiene un título muy rimbombante y poderoso, pero el más bonito que tiene es que hace parte del método Habibi también. Ella es una Habibi. Rosadas había hablado Ella varias es veces Habibi. de ella, sí. Laura Saldarriaga, contadora tributarista, nos acompaña hoy para hablar de la economía. Es cierto lo que hablábamos con la bienvenida, que la economía y el secreto del dinero está por lo general en nuestra casa y en las manos de nosotras las amas de casa. Claro que sí. Primero que todo, un saludo muy especial para todos. Esperamos que esto que traemos desde Insolvencia sea muy provechoso. Maravilloso. Claro que sí. En la casa y sobre todo en la cocina. ¿Viste? La cocina es el lugar por donde se pueden fugar grandes capitales si no nos damos cuenta. Saber mercar, saber comprar, no comprar marcas, no emocionarse cuando se compra, no ir a mercar con hambre. Preferiblemente y con todo respeto, no ir con los niños. Uy, sí, esa es otra. Porque los niños se antojan y los padres no somos capaces. Y sabes de que aprender a leer bien los precios, porque hay unas cosas que son más económicas en unos supermercados y otras en otras. Y unas en un tamaño y otras en otras, porque es aprender los mili, no sé qué, cuánto vale por, o sea, mejor dicho, 20 pesos por mililitro, entonces uno saca cuentas y ve el tamaño más grande o el más, a veces los más pequeños salen más favorables y compras pero varios. no necesariamente. Hoy, por ejemplo, había, porque eso va en eso, un café, el café era pequeñito, costaba 14.000 pesos, y el grande costaba 20.000, pero era casi el doble. Entonces uno tiene también que hacer cálculos, ¿cierto? Hay que dedicarle tiempo al mercado definitivamente. El mercado es con constancia. Y sabes también que afecta mucho la publicidad. Cuando sale un producto, no se lo meten a uno, la cortinilla del noticiero sale el producto, por acá, entonces uno llega inmediatamente, va a buscar el producto, porque hay una recordación. ¿Cómo luchar contra eso también? Y algo muy importante, hacer lista de mercado, porque cuando tú no vas con lista, lo que ves te gusta y te lo llevas. Y lo crees necesario. Mira la cara, yo sí hago lista de mercado, ya vi que Sandra no. Yo no hago lista de mercado. No, Sí. No. al ojo. Sí, yo voy al ojo. Ay, Entonces imagínate, se van sin lista, se van con los niños, se van Me voy sin lista, me voy con niños. Con y también hambre. con hambre. con hambre, no. Pero Todas la las única anteriores. diferencia es que lleva al marido con la tarjeta. Lleva quien pague, lleva quien pague. Cuando yo veo que eso está subiendo mucho, miro a No, Pipo y pero yo, miren, indudablemente lo que sí transforma es cuando a las mamás nos toca ser mamás solas y ser cabeza de hogar, porque a uno le toca volverse muy consciente del tema del mercado también, al darse cuenta de que realmente por ahí se fuga gran parte del dinero esa que también ganamos. la viví. ¿Cierto? Y no, gracias. O sea, pero ¿qué deberíamos de tener en cuenta? Hoy nos están viendo en casa y creo estamos comenzando mes y muchos esperan la quincena para hacer su primer mercado. O sea, que en este momento estamos en los últimos 15 días de lo que queda ese mercado. Normalmente Este la año gente estamos espera en la que papa llegue la 15. florecida, la cebolla Sí. con... ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y cuando hablamos de gastos hormiga, que ahorita lo menciono y en varias oportunidades lo hemos escuchado, ¿qué hacer y qué son esos gastos hormiga? Bueno, lo primero, ¿qué son los gastos hormiga? Los gastos hormiga son esos gastos que nosotros no vemos, que son pequeños y que no creemos que van a afectar el presupuesto. Hagamos un ejercicio. Cada que nos tomemos un tinto, anotemos cuánto vale ese tinto. Cada que hagamos un gasto de ese tipo, anotémoslo. Y vámonos al fin de mes, hagamos el cierre y miremos cuánto se ha ido. O sea, y coger todos los días una libreta y que decir, voy a anotar todo lo que compre. Es que mira, Es por todo. el mínimo que lo vea. Sí. Tú, por ejemplo, tienes a un niño y resulta que cuando sales a la portería o pasa el de los helados o pasa el que vende donas que pasan en todos los barrios vendiendo. Y entonces llega uno y le dice, ay, ¿quieres una donita? ¿Quieres un heladito? Por supuesto que dicen que sí. Empiece a sumar eso 4 o 5 días a la semana, más las otras cosas que van saliendo. Sí. Y no solamente con los gastos hormiga, el ejercicio sería todo. Los ingresos y los gastos. Aprender a clasificar cuáles son los ingresos fijos, que son los ingresos que entran por mi salario o por lo que yo me gano fijo cada mes, ¿cierto? Y hay otros ingresos que son los ingresos variables que la mayoría de personas tiene. Un trabajito extra que le salió,
una comisión que se ganó. La venta por catálogo. Las ventas por catálogo no representan ingresos fijos. Aprender a diferenciar cuáles son mis ingresos fijos y cuáles son los variables. Y asimismo los gastos. Los gastos pueden ser fijos, por decir el arriendo en el transcurso de un año siempre va a ser el mismo, la administración, la pensión, y hay otros gastos que son variables, el mercado, los servicios. Entonces es hacer como todo ese estudio de mis ingresos y mis gastos y empezar a negociar. En el ejercicio, si te empieza a dar negativo, es decir, yo tengo mis ingresos y resto mis gastos y el ejercicio me da negativo, hay que analizar qué está pasando. Me encanta eso. Hay que analizar Ahora, qué está pasando. Ese análisis lo debo hacer con el fijo, no con el variable. Con el fijo. Solo con el fijo. Con el fijo nada Claro, más. claro. Claro, porque Con el otro fijo, no sabe si te porque lo ganas o no te lo ganas. Y hay otros gastos que son yo los llamo los suntuosos, que es la salidita a comer, el paseíto. Todo ese tipo de gastos son gastos que no pertenecen Entonces, a ver si pongo el ejercicio que estoy tratando de hacerlo. Entonces voy a poner cuánto me gano, Ajá. o sea, mi salario. Y aquí voy a poner mis gastos fijos. Estamos hablando de gastos fijos, arriendo, estoy hablando salud, Predial, en el estoy caso. hablando de esas cosas que son Impuestos. obligatorias. O sea, impajaritablemente sí o sí tiene que salir del bolsillo. Impajaritablemente, eso sí lo he Colegios. Colegios, entonces hago una sumatoria y eso me tiene que dar. Si esos fijos, sin hablar de los gastos hormigas, o sea, sin hablar de esas cosas extras, me da negativa, ya algo está fallando. está fallando. Ok. Pero Y- cuando hablan del, perdón, el variable, lo que decía Olguita, o sea, es verdad, cuando son esos ingresos variables, por más que uno quiera hacerle un promedio, no lo debe incluir. No, los fijos son innegociables. No, pero el que es variable, supongamos, nosotras que tenemos eventos dentro del mes, o sea, nuestro sueldo que nos pagan acá, pero aparte nos salen eventos, pero no siempre son los mismos. Y, Entonces, no todos los meses salen eventos, exacto, ni entonces uno todas que las hace meses un la misma promedio cantidad. para saber o definitivamente no cuenta con ellos. Tú los puedes promediar para saber o sea que sí se pueden promediar. cuánto debes guardar para No, ese pero tipo de yo gastos. siendo tú eso no lo contaba porque haces cuentas alegres y mejor no. Sí, ahí es viene el mejor problema. no, es mejor no. Es Que si verdad. lleguen como alguito Exacto, extra. como un extra, entonces lo voy a meter aquí, más no meterlos a... Ese mucha gente Pero le en pasa esos eso. gastos variables está el secreto del ahorro, porque los fijos como dije, Sí, no no los puede podemos hacer nada. negociar. Pero el variable, yo puedo con mi familia negociar, bueno, vamos a economizar, a hacer negociación con mi familia, vamos a gastar menos agua en el baño. Entonces vámonos a esos variables que sí puedo negociar. La cuenta de servicios, por lo que veo, El claro, mercado. apaguemos luces, el mercado, los mercado, gastos hormiga, los gastos hormiga. los suntuosos, como le dices Los tú. suntuosos que se llaman, se me olvida en este momento la palabra, pero yo los llamo suntuosos porque es lo que es de lujo, pues. Sí, exacto. Que me antojé este par de zapatos. Ajá. Eso lo vamos a negociar. Por ahora no llegarán a mi vida. Pero miren cómo uno puede enseñarle a sus hijos a través de esto. Uno puede sentarlos y decirles, hijos, miren, hay cuentas, sin hacerles pues como las cuentas, ni tener que preocuparlos ni angustiarlos tampoco, porque eso da una sensación de poca manifestación del dinero, pero sí decirles, bueno, ¿qué sí. les parece si este mes nos ajustamos en estos variables y entonces guardamos para un paseo bien chévere a final de año? Se van a sentir motivados, van a ver un propósito y van a aprender el valor del ahorro, ¿o no? Sí, total. Bueno, entonces Total. arranquemos por ahí. Ya saben usted qué tiene que hacer. Otra cosa que se me hace como angustiante porque conozco el otro caso extra, o sea, que se va al otro extremo, que anotan en una hoja de Excel hasta el tinto que toman. Eso sí está bien, o pues debería ser así deben de funcionar Ese es el ejercicio las que ella- finanzas. que ella Ese es dice. el ejercicio que proponemos, justamente para que hagamos ese análisis. A ver, es una especie de contabilidad en casa. ¿Qué hace la contabilidad? La contabilidad te permite tomar decisiones. Solamente llevar el presupuesto te permite mirar, monitorear qué estás gastando de más, en qué se te está yendo la mano y qué te hace falta. Pues en el evento en que la persona diga, no, yo necesito todos estos gastos, pero entonces me toca trabajar más, entonces póngase metas. Pero es bueno tener ese monitoreo para saber cómo se está comportando la economía en el Y por hogar. dónde se está, Y por dónde se está yendo la plata y no claro. te estás dando cuenta. Todos estos días hemos hablado de insolvencia. ¿Y qué tan importante es esa persona que toma la decisión de declararse en insolvencia, comenzar a reorganizar sus finanzas desde el hogar? Porque creo que
no sé, algunos tienen como que les queda la enseñanza, ¿cierto? O sea, ya estoy en insolvencia, pero hay quienes todavía no caen, que están en insolvencia, que se sometieron a esta ley y siguen cometiendo los mismos errores. O no se dan cuenta o no se paran y dicen, listo, yo me declaré en insolvencia en la empresa, pero en mi casa sigo igual. Y esto al final no puede ser así, porque entonces a lo largo del año voy a volver a tener otro caso de insolvencia. Eso es lo que hemos querido, por eso estamos acá y por eso estamos implementando todo este tipo de asesorías con las personas que están en insolvencia en este momento para justamente prevenir que no vuelvan a caer en insolvencia, porque pues no es un secreto que cuando alguien cae en insolvencia hay pecados dentro de su manejo de la economía. Claro, obviamente, y por lo general, y me perdona pues porque no es que esté criticando, pero pueden reincidir porque es que hay una costumbre y eliminar eso y de verdad tocar fondo, son muy pocas personas las que cuentan No, eso. sucede, y ahorita me estaba contando la doctora María que insolvencia en insolvencia sobre insolvencia. Qué triste, porque ahí es como enterrarse en un hueco. Pero cuando hablamos de sacar este ejercicio y decir nos vamos encaminando a la cosa, empieza el cuento del ahorro. Y hay mucha gente hoy en Colombia que dice, es más, yo ahorita estaba entrevistando a unos empleados y dicen, no me alcanza para vivir, el sueldo no se puede subir, o sea, no es... Lo que pasa es que tenemos que ser realistas, miren, el sueldo no lo subieron a principio de año por el IPC, ¿cierto? Pero después de eso, los arriendos se duplicaron, y la canasta los servicios familiar siguen subiendo, la canasta familiar ha subido más que nunca, pero es el mismo sueldo que tenía el IPC del año pasado. Era como una figura que realmente no sirvió para nada, pues lo vemos así, y son los colombianos los que están hablando, y dice... ¿Será que el sueldo puede ser un poquito más? Es que con como está la vida ahora y lo que me dicen que me van a no me queda para ahorrar. Y hay otras personas que dicen, así como usted lo está pintando, yo ahorro. Entonces uno dice, ¿en qué va esto? En los gastos hormiga. Lo que pasa es que uno encuentra que en los latinos la cultura del ahorro es... Pobre. Es pobre. Entonces, casi que lo que se gana, se gasta, y si queda, se ahorra, y normalmente no queda. En otras culturas el ahorro es lo primero, acá no. Sí. Esta parte o este tip que les estamos dando del presupuesto yo creo que puede aportar en algo para que empecemos a tener esa cultura, empecemos a sacar de aquí, a mover de allá y empezar a desarrollar una cultura real de ahorro. Yo acá tengo una pregunta, Lauri, con respecto a eso. En el ejercicio de la práctica profesional que tú has tenido con personas que se han declarado en insolvencia y han recuperado de pronto su parte de fluidez económica gracias a procesos como estos, ¿cuánto puede tardar una persona en recuperarse económicamente si es juiciosa? ¿Y cuál es realmente, si habláramos de porcentajes, el porcentaje que una persona se puede ahorrar cuando se ajusta de pronto al presupuesto? Pues yo he encontrado gente perdida en deudas que a la vuelta de 2 años, con una disciplina, con constancia, están disparadas. Disparadas, conste. Pero además porque saben que, y no sé, Laura que tiene mayor conocimiento, hablando precisamente del hogar, y esto es la mayoría, no todo el mundo merca. La gente ajusta y compra ajustes. Y en los ajustes es que realmente se va la plata, porque no hacen un mercado completo, porque obviamente no les da, porque estamos hablando de un mínimo, entonces tener que sacar, no sé, estoy hablando yo de 300.000 pesos de un mínimo para mercar, prefieren todas las semanas comprar de 10.000 pesos, ir ajustando. En la tienda ir ajustando. Y eso termina siendo mucho más costoso, o sea, cuando se habla de ajuste. Yo acá tengo una pregunta con eso, y voy a aprovechar que está Laura, y es, hay cosas que obviamente son mucho más costosas cuando son ajustes, pero hay otras que por el contrario, cuando las compras todas de uno, terminas botando un montón, como el caso de las verduras y las frutas. Uno debería pensar en eso también a la hora de mercar. Claro, clasificar que tiene fecha de vencimiento, que no. Pues voy a hablar de mi casa. En mi casa, cuando hay promoción de algo que no tiene fecha de vencimiento, se lleve mucho. Y es aprender también a comprar frutas y verduras, y como ya que estamos hablando de ejemplos, cuando uno compra los tomates no los compre todos rojos, por ejemplo. Compre verdes y compre rojos, y así está aprovechando a darle vida a eso que estás comprando para que a los 8 días ya no estén dañados. Entonces yo creo que es también uno tener un poquito de conciencia a la hora de mercar, y es cómo compro las verduras que normalmente duran 8 días para que me duren un poquito más, y de esa manera pues
todos los tomates, utilicen 8 días, No, y 5. Sandrita, hay mucha gente que dice, ay, no, es que las verduras congeladas. Yo en mi casa las congelo y quedan perfectas. Y no pasa solamente eso, tenemos que aprender a comer más verduras y más frutas. nada. Pero es lo que más Somos está caro. riquísimos en Pero es lo eso. más caro en estos momentos. No, lo Está más caro es la detergente. carne. No, las verduras. Lo más ah, caro. Sí, están las caras. verduras Las también están frutas. caras, pero las carnes están carísimas. Pero mejor dicho, Todo no está hablemos de caro. eso, sino si yo, por ejemplo, no tengo un caso de insolvencia, pero quiero y necesito me que me parece. ayuden en esa parte para organizar antes de caer en insolvencia, ¿ustedes tienen ese servicio? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos el servicio de asesoría, diseñamos el presupuesto de acuerdo a los ingresos que tenga la persona y hacemos la asesoría completa, el monitoreo del presupuesto Sí, para que se la puede. persona No, no ¿qué? caiga en insolvencia. Javivi, te necesito en mi vida. ¿Cómo las encontramos en Instagram? @ Insolvencia Maru y en Facebook María Eugenia Orozco. La del busito rojo. El saco, La del busito rojo, la del busito rojo, la del busito rojo. No se pierda, no es la casita, es la del busito. Busito rojo. Pues Laura, gracias por acompañarnos y yo creo que es de aprender, o sea, nunca es tarde. Yo creo que todos hemos entrado en momentos financieros, hay quienes todavía están, que se sienten que no hay una opción. Arranquemos con lo básico, el hogar. Arranque con el hogar, organice, haga su cuenta, coja un lápiz, una hojita, su cuaderno, raye, ponga, mire por dónde pueda ajustar y trabaje en equipo, que yo creo que eso es lo más importante, sentarse a hablar con toda la familia, ponerle la realidad y contextualizarlo por lo que se está viviendo y lo que está pasando y entre todos ayudar. Trabaja en equipo. No, yo con Carlos Mario no me cojo y vea. A mí me toca trabajar solita y cuando esté ahogada voy y le lloro. Voy y le lloro. Donde yo me siento y le cuente, mejor dicho. Déjenlo así. Déjenlo así. Bueno, ya saben, más Gracias. temas para que nos arranque. Laura, gracias por acompañarnos. Gracias, Muchas gracias Laura. a ustedes, Muy chévere, un abrazo. súper. Muchas Ya regresamos. Carlos Mario.